Buenas, os voy a hablar de la anamnesis de la cefalea. Comenzaremos preguntando al paciente cómo es el dolor. Es muy importante que dejemos hablar al paciente, que se explique lo mejor que pueda, sin que nosotros interfiramos en su respuesta. Si el paciente refiere un dolor agudo, punzante o eléctrico, podremos sospechar de una neuralgia. Si el dolor es más bien pulsátil, sospecharemos de una migraña o cefalea vascular. Si el dolor es intenso y persistente, podremos sospechar de una hemorragia subaracnoidea, mientras que si el dolor es opresivo y constante, pensaremos en una cefalea tensional. Vistas las cualidades cualitativas, seguiremos con las cualidades cuantitativas, es decir, qué intensidad tiene ese dolor. Seguramente el paciente nos diga que el dolor es muy fuerte, ya que es algo muy subjetivo, así que otra forma de preguntarlo es si disminuye o interrumpe su actividad vital normal. Dentro de las cefaleas primarias, que son las más comunes, la cefalea tensional es la de menor intensidad, seguida por la migraña y terminando por la cefalea en racimos, siendo estas dos últimas incapacitantes. Ahora localizaremos el dolor. Si el dolor está situado unilateralmente, pensaremos en una migraña, mientras que si el dolor está situado bilateralmente, pensaremos en una cefalea tensional. Si el paciente refiere dolor frontalmente, pensaremos en una sinusitis frontal, mientras que si el dolor está situado hemicranealmente, pensaremos en una migraña. Si el dolor está en la zona periorbitaria, podremos sospechar de una cefalea en racimos, mientras que si el dolor está en la zona temporal, pensaremos en una arteritis temporal. Si el dolor se sitúa en la zona occipito-nucal, pensaremos en una cefalea tensional o bien en una cervicopatía. Y muy característico el dolor en un solo lado de la cara, y pensaremos en una neuralgia del trigémino. Este dolor también se puede irradiar, por ejemplo, hacia el cuello y hacia los hombros, como en la cefalea tensional, o bien se puede irradiar hacia la región malar, mandibular e incluso laterocervical, como en la cefalea en racimos. Ahora situaremos el dolor en el tiempo. Podremos comenzar con unas preguntas básicas, como si el comienzo fue brusco o progresivo. Esta pregunta es muy importante, ya que si el comienzo del dolor fue repentino, tendremos una enfermedad de base como la meningitis o la hemorragia subaracnoidea. ¿Desde cuándo le duele al paciente la cabeza? Si fue hace menos de 72 horas será agudo, mientras que si fue hace 3 meses será subagudo. Si el dolor dura más de 3 meses será ya algo crónico. ¿Con qué frecuencia aparece? Por ejemplo, en la migraña las crisis se dan varias crisis al mes, mientras que en la cefalea en racimos se dan de 1 a 8 episodios al día durante varios días en determinadas épocas del año. La cefalea tensional puede estar relacionada en momentos de ansiedad del paciente. ¿En qué momento del día aparece el dolor? Si aparece al levantarse el paciente, podríamos pensar en una migraña o en una cefalea por apnea durante el sueño. Pero si el dolor se va cargando o aumentando a medida que avanza el día, podríamos pensar en una cefalea tensional. Seguidamente le preguntaremos cuánto duran esas crisis o episodios. Por ejemplo, en la migraña duran de 4 a 72 horas, mientras que la cefalea en racimos puede durar de 15 minutos hasta 180 minutos, dándose varias crisis. La cefalea tensional puede durar de media hora a 72 horas. ¿Qué? Utilizaremos el qué para preguntar al paciente qué síntomas acompañan al dolor de cabeza. Los vómitos, la obnubilación o la fotofobia son característicos de la clínica de la migraña, mientras que los ojos rojos, la rinorrea o el lagrimeo son característicos de la cefalea en racimos. ¿Quién? Utilizaremos quién de manera forzada para preguntar qué alivia, por ejemplo, o aumenta el dolor. Preguntaremos si el dolor se alivia aplicando frío sobre la frente, como en la migraña, o
atando un pañuelo alrededor del cráneo como en la cefalea tensional. Si mejora con la bipedestación como en alguna sinusitis, o si mejora con el calor y la aspirina como en la cefalea tensional, o con masajes nucales como en las cervicopatías. También preguntaremos cómo empeora el dolor. Si empeora con la defecación o al toser, entonces sospecharemos de una masa intracraneal o de una hemorragia subaracnoidea. Con movimientos bruscos de la cabeza, como en las cervicopatías, con el alcohol, como en las migrañas, en momentos de ansiedad, como en la cefalea tensional, o con el movimiento ocular, como en la migraña y en las cefaleas orgánicas. Por último, utilizaremos el porqué para saber si el paciente atribuye el dolor a algo, por ejemplo, porque esté pasando un mal episodio o porque haya sufrido algún traumatismo, y si tiene las mismas características de siempre. Los pacientes que sufren migraña podrían asociar el dolor a cambios atmosféricos, al consumo de ciertos medicamentos, la práctica deportiva o a momentos de ansiedad, incluso a cambios hormonales. Mientras que los pacientes que padecen cefalea tensional lo pueden atribuir al consumo de café, a fumar o también a momentos de ansiedad.